¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Hoy vamos a ver un poquito algo que me están pidiendo hace mucho, ¿sí? Me están pidiendo hace mucho que haga un video explicando cómo utilizar la pinza amperométrica o el multímetro digital que estamos viendo en la imagen, ¿sí? Es un instrumento importantísimo. Yo siempre digo en los videos, ¿sí? Y le digo a mis estudiantes que si nosotros no sabemos utilizar estos elementos, no sabemos medir ciertas magnitudes, es como si estuviéramos ciegos. Y por ende, no podemos diagnosticar los funcionamientos o el funcionamiento. ¿Sí? Voy a trabajar con este modelo, después, bueno, estoy a la espera si una marca me contesta y me envía información, una marca muy conocida de instrumental de medición, vamos a ahondar más. Vamos a empezar como siempre con la parte teórica y después vendrá la parte práctica, ¿sí? ¿Por qué? Hay gente que dice, pura teoría, no, es que necesitas saber la teoría. Y les voy a ir aclarando algo. Vamos a dejar de compartir y vamos a pasar una imagen a otra imagen. Ven, por ejemplo, acá. Yo tengo esta imagen eh, y les voy a hablar de corriente alterna, voltaje en corriente alterna, alternal current voltage, acá no, voltaje DC, current voltage, direct current voltage, ¿sí? Voltaje en corriente directa o corriente continua, continuidad y resistencia, por ende, resistencia acá en ohm. Le voy a hablar de magnitudes eléctricas. Si ustedes no saben de magnitudes eléctricas, lamentablemente no van a entender lo que estamos midiendo, porque yo le digo, bueno, vamos a medir tensión o vulgarmente llamado voltaje en corriente alterna. Me van a decir, ¿qué es voltaje? 200 volt. ¿Y 200 qué? Van a ser como si yo le dijera 200 caramelos, 200 pepinos, eh, 200 pochoclos. No, le va a dar lo mismo porque no saben de qué estamos hablando, ¿sí? Si le digo intensidad, acá no, eh, corriente alterna, intensidad de corriente alterna, que para eso tenemos la pinza o la tenaza amperométrica, me van a decir qué son, vamos a poner 100 amperes, amperes o amperios, amperes en inglés, amperes o amperios en español. Le va a dar lo mismo a ustedes que yo le diga 100 amperes que le diga 100 gatos o 100 perros. No van a saber de qué estamos hablando, ¿sí? Por eso los invito, antes de ver este video, si ustedes realmente quieren entender cómo funciona este instrumental tan hermoso, tan maravilloso, que vean el curso de electricidad desde cero, que estudien las tres magnitudes básicas que son tensión, o vulgarmente llamado voltaje, que se mide en voltios, intensidad de corriente, llamado amperaje vulgarmente, porque se mide en amperios, y resistencia, que se mide en ohmios. También la cuarta magnitud, que es potencia, ¿sí? Tengo un video explicando lo que es potencia, y después que hayan estudiado eso, ley de Ohm, porque la ley de Ohm explica cómo se relacionan las tres magnitudes básicas, ¿sí? Eh, intensidad de corriente, tensión y resistencia entre sí, cómo interactúan entre sí, ¿sí? La ley de Ohm es algo importantísimo. Pero vuelvo a repetir, yo les voy a explicar cómo se usa, vamos a ver algunas partes, ¿no? Algunos modelos diferentes, como este que estamos viendo acá, eh, partes básicas, y después vamos a ir ahondando un poquito más. Bueno, este es el modelo 100, ¿sí? El multímetro 100, que tiene un termoacoplador, que es un termómetro para medir temperatura. En general tienen los ganchos o la parte de la pinza, ¿sí? Para medir intensidad de corriente. Acá con este botón abrimos, bueno, la pantalla del LCD que nos tira los datos, las entradas, ¿sí? Común. Después tenemos una entrada exterior, vamos a ver para qué es, y la perilla para la selectora, digamos, ¿no? La selectora. La punta de prueba y estos instrumentales siempre tratarlos con el máximo cuidado posible. Acá tenemos el modelo 266. Este es el más común acá en Argentina, ¿sí? En tu país pueden llegar diferentes modelos. Una vez que sepas como electricista o como técnico en refrigeración cómo utilizar este, vas a saber cómo utilizar todos. Eh, bueno, hay una imagen, ¿sí? Yo les muestro una imagen, no se ve muy bien, después vamos a ir entrando más en detalle.
Esta imagen, por ejemplo, intenta explicar el botón de hold, data hold, que es para retención de datos, esto de acá que es para resistencias grandes, dicho sencillamente, lo que es para medir continuidad, resistencia, voltaje en corriente directa, voltaje en corriente alterna, intensidad de corriente, la pantalla y las entradas. Entrada para resistencias grandes, ¿no? El común y este cuando vamos a medir esa resistencia. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar otra imagen porque esa imagen no se ve bien. Les voy a mostrar una imagen ampliada. Vamos a trabajar con esta imagen ampliada. Esta imagen ampliada tenemos, ¿sí? Lo que es alternal current amperage. Amperaje en corriente alterna, ¿sí? Alternal current amperage. Está en inglés. ¿Pero qué significa amperaje en corriente alterna o intensidad de corriente alterna? ¿Qué es la corriente alterna? Es la corriente que transmiten y producen las empresas generadoras y o distribuidoras de energía. Es la corriente que te llega a tu hogar, ya sean 220 voltios, 230 voltios, 380 voltios, o en algunos países llega a 110 voltios, 120 voltios, de corriente alterna. Esa es la tensión, o vulgarmente hablando, el voltaje que te llega, es alterna, ¿sí? Pero acá no es para medir tensión, es para medir intensidad de corriente o amperaje. Normalmente los electrodomésticos que usamos, ¿sí? Las cosas que utilizamos en refrigeración, en aire acondicionado, en refrigeración comercial, eh, familiar, etcétera, no llegan a los 200 amperios. Entonces, colocando la selectora acá, podemos medir. ¿Cómo medimos? ¿Cómo trabaja? Bueno, tiene la pinza, la parte de la pinza, que si ustedes se fijan, vamos a abrir una imagen para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Cómo estaría trabajando eh, la pinza amperométrica o amperimétrica acá, ¿sí? Tiene como un bobinado, una bobina a través de un núcleo, ¿sí? Acá, acá, ¿ven? Esto es lo que nosotros no vemos, ¿sí? Nosotros no vemos esta parte acá. Nosotros no vamos a ver esto. Pero este núcleo tiene un bobinado, ¿sí? Que va a recibir un campo magnético, ¿sí? Eh, Vamos para acá. A medida que la corriente circule por los cables, por los conductores, ¿sí? Va a generar un campo magnético. La intensidad del campo magnético es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por ese conductor. Entonces, la pinza amperométrica, a través de la pinza, justamente el bobinado, ¿sí? Esta corriente, esta corriente que circula, induce un campo magnético en la parte de la pinza, que a su vez se va a traducir en un valor de corriente eh, a- alterna, ¿sí? Vamos a ver otra imagen, a ver si nos queda más claro, si lo podemos desmenuzar un poquito más para que ustedes lo puedan ver. Después, todo esto lo vamos a ver en la práctica, como les digo, ¿no? Todo eso lo vemos en la práctica, acá. Bueno, acá tenemos, sí, un poco más ampliado lo que es la pinza amperométrica, la parte de la pinza, el cable de A1, siempre de A1 tendría que entrar acá, tendría que agarrar el cable, pasar por entre medio de esta bobina, y esto lo va a traducir la pinza en un valor de corriente. ¿Cómo? Bueno, por el campo magnético que produce la corriente al circular, ¿sí? O sea que no tenemos que entrar en contacto directo con la tensión, con la parte activa del conductor. No vamos a correr riesgo y esa es una de las grandes ventajas, ¿sí? Vamos a volver, entonces ahí cuando yo quiero medir con la pinza, yo quiero medir con la pinza normalmente con que lo coloque acá en donde dice 200, ¿sí? La selectora esta la llevo a donde dice 200,
amperios, que es una barbaridad, de 0 a 200 la escala, y ahí estoy midiendo el consumo. Pero vuelvo a repetir, en corriente alterna. Lo que sería consumo en corriente continua no tiene esta pinza porque es más de electrónica y ahí ya tendría que usar un tester. Si yo la selectora la coloco acá, donde dice ACB, ¿sí? Suena feo ACB, suena feo. Alternal Current Voltage. Repito, Alternal Current Voltage. Voltaje en corriente alterna. O tensión en corriente alterna. La tensión, bueno, yo ya lo expliqué en otro video, lo que es la tensión, sí, o diferencia potencial, vulgarmente llamado voltaje porque se mide en voltios. Yo estoy midiendo el voltaje, pero en corriente alterna. Ahí sí tendría que usar las dos pinzas, ¿sí? Por ejemplo, medir entre fase y neutro, que puedo llegar a tener 220, 230 voltios, o 110, 120 voltios, dependiendo del país, ¿sí? Ahí sí tengo que trabajar bajo tensión. Este es un video hecho para técnicos. Recuerden que yo los videos los hago para técnicos. Y si alguien quiere trabajar en refrigeración o aire acondicionado, tiene que tener las herramientas, tiene que tener los elementos de protección personal, de seguridad, todas las medidas y eh, estudiar, estudiar mucho, porque la ignorancia cuesta caro, ¿sí? La ignorancia cuesta vidas, lamentablemente. Eh, yo tengo un video de accidentes eléctricos fatales, ya fue suficiente, se llama el video, todo ese título le puse, que habló de eso, y tiene muy pocas vistas, porque bueno, lamentablemente el tema de seguridad no es tan comercial, no es tan importante, lamentablemente, y así suceden muchos accidentes. Cuando miramos acá, ponemos la selectora acá, en ACB, voltaje en corriente alterna, alternal current voltage, ¿sí? Porque ellos hablan al revés a nosotros, de 0 a 750 voltios puedo medir. Con las dos pinzas, ¿sí? Agarro las pinzas, vamos a dejar de compartir vamos a compartir acá, ¿sí? Tengo estas dos pinzas, el rojo lo coloco acá, donde está la B corta y el símbolo omega, el símbolo de ohm, lo coloco acá, y el negro lo coloco en el común. Recuerden que en tensión en corriente alterna no tengo polaridad, ¿sí? Fase y neutro toman valores positivos y negativos ambos, así que no importa el color. Bien, eso con estas dos pinzas. También voy a medir los siguientes dos espacios, este y este, tres, perdón, los siguientes tres espacios con las pinzas. Lo único que no necesito usar las pinzas para medir es este primer parámetro, ¿sí? Volvemos, dejamos de compartir y vamos a compartir de vuelta acá. Esto de acá, alterna el current voltage, ¿sí? Voltaje en corriente alterna, no necesito usar las pinzas, simplemente con la pinza que ya trae, no necesito usar esto, ¿ven? Esto acá, ¿cómo lo llama el fabricante? Puntas de prueba lo llama, ¿sí? He visto que le llaman chupetes también a esto. Punta de prueba le llama el fabricante. No necesito usarlas, solamente con la pinza que trae puedo medir de a un cable. Bien, entonces acá ya mido con las pinzas, coloco este acá y puedo tomar la tensión 220, 230 voltios, 110. Puedo ver si hay baja tensión, si hay exceso de tensión, por ejemplo. Esto es DCB, Direct Current Voltage. Voltaje en corriente directa. Direct Current Voltage. Voltaje en corriente directa. Esto es de 0 a 1000. Esto me sirve para medir tensión en corriente continua o corriente directa. Pongo este aquí, con las pinzas o las puntas de prueba o los chupetes puedo medir este valor. Después tengo este acá que es muy utilizado por los técnicos en el último video sobre diagnóstico de un motocompresor que no arrancaba. Me tocó medir las bobinas, valor de bobina, ¿sí? Y por ejemplo, ese video se lo dejo en la descripción. Y por ejemplo, yo coloqué acá y tengo un pitido, genera un pitido, un emisor sonoro que me indica que hay continuidad. Y también en el LED o en el LCD me indica el valor de tensión, perdón, el valor de resistencia en ohms. Este es el símbolo omega y se mide en ohms.
Y si yo lo corro de ahí hasta acá, puedo medir hasta 20 kilo ohms, ¿sí? O hasta 20.000 ohms. Un kilo ohm son 1000 ohms. Puedo medir hasta 20.000 ohmios o 20.000 ohms. Ahora, una pregunta. ¿Y si yo coloco este acá donde dice 20 m o 2000 m ohm, external unit, qué estoy haciendo ahí? Bueno, vamos a compartir la imagen para que ustedes vean. Ven que dice ahí ext y acá también ext y me lleva donde dice external unit, unidad externa. ¿Ven? Ahí. Porque siempre me preguntan para qué sirve. No lo usamos. Hasta ahora no lo usamos. Sí, en general en refrigeración vamos a compartir otro para que vean que vienen con esa opción. ¿Eh? Bueno, este acá, ext. Entradas externas, acá también lo mismo, 20 millones de ohm o megohm y 200 y 2000 megohm, 200.000, 2000 millones de ohm, perdón. Eh, Vamos a buscar otro. A ver si encontramos acá. Dice resistencias grandes, le llaman, ¿no? Lo resume así. Yo agarro, coloco técnicamente las puntas de prueba entre el común y acá y puedo medir resistencias de alto valor. Si estamos hablando de 20 millones de ohm, la más chica, una locura, ¿no? Que en electrónica se puede llegar a utilizar. En general en refrigeración y aire acondicionado, no. Si alguno dice, no, profe, pero hay un caso de alguna cosa medio extraña que una vez yo tuve que medir, bueno, me lo explican ahí, me lo dejan en los comentarios, nos nutrimos todos del conocimiento y aprendemos, porque nunca se termina de aprender. Pero en general no medimos resistencias tan grandes, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes vean una, una resistencia de una heladera no frost o nevera no frost o refrigerador no frost puede tener eh, 19K, ¿sí? Menos de 20K, 19.000 eh, ohm, exagerando, o no, perdón, 1,9K, 1,9, ¿sí? 1900. Hay resistencias que tienen no solo de no frost, de motocompresores, pueden tener 30 ohmios, pueden tener ohmios, no kiloohmios, ohmios, 30, 60. Sí, son valores chicos en general lo que manejamos, entonces no necesitamos. Y el medidor de continuidad, ese sí lo utilizamos un montón. Eh, Como yo les expliqué en ese video que dejo en la descripción, esto, la señal sonora acá, que tiene la bocinita acá, que es de 0 a 200, lo utilizamos un montón para medir continuidad en cables, resistencias, etcétera, ¿no? Elementos para ver si no hay algo cortado, dañado, en fin. Esas son las partes básicas, ¿sí? Básicas de la pinza amperométrica o amperimétrica, que le llaman. Eh, yo nuevamente les aclaro, vamos a hacer un video práctico. Primero les sugiero que vean la teoría y si no saben de qué estamos hablando, porque fíjense, acá estamos hablando de intensidad de corriente, estamos hablando de tensión en corriente alterna, tensión en corriente continua. ¿No? Y resistencia. No saben qué es la intensidad, no saben qué es la tensión, no saben qué es la resistencia, vayan a ver los videos. Están en el canal, en la lista de reproducción, que se las dejo en la descripción, sobre curso de electricidad desde cero. También tengo otro video de electricidad aplicada a la refrigeración. ¿Sí? Hay videos sobre seguridad también. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende que los equipos de refrigeración trabajan con 200, 110 o a veces 400 o más voltios eh, de tensión. ¿Sí? Y es peligroso. Ha habido muchos accidentes fatales de gente que está trabajando, instalando aires, reparando aires, split, instalando, reparando equipos de refrigeración comercial, equipos, neveras, heladeras o refrigeradores, incluso pequeños, y han sufrido accidentes fatales y letales, o sea, leves y letales, accidentes mortales, han muerto, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué? Porque no saben con lo que están trabajando. Entonces, hoy por hoy, yo dejo a disposición todos los datos que
que puedo para que ustedes se interioricen. Bueno, acá tenemos de vuelta, ¿no? Lo que le había dicho, cómo trabaja la pinza. Esa pinza, si colocamos el cable dentro, va a interpretar, según la intensidad del campo magnético, un valor de intensidad de corriente y es lo que nos va a decir. Y es bastante exacto, tiene un margen de error muy, muy leve. Espero que les haya gustado el video. Vayan a suscribirse, a dar me gusta, por favor. A vos no te cuesta nada, a mí me ayuda un montón. Al momento de grabar este video estoy en los 6.920 suscriptores, por ejemplo. Estoy ahí cerquita de llegar a los 7.000 suscriptores. Es un montón si pensamos que este canal arrancó en la pandemia y no arrancó en YouTube por una cuestión de decir, bueno, voy a hacer videos en YouTube y a dar clases desde esta plataforma, sino que arrancó porque mis estudiantes me lo pedían y la pandemia, bueno, no se podían dar clases presenciales y bueno, surgió esta posibilidad. Y se empezó a sumar gente de todo el mundo, así que voy a aprovechar a agradecer a los colegas de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, El Salvador, México, Honduras, creo que dije Venezuela, si no, disculpen, eh, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, hay colegas de Estados Unidos, hay colegas de España, hay colegas, en fin, de un montón de países que se suscriben, que le dan me gusta, que agradecen. Así que muchas gracias a todos por el apoyo, por el cariño, por valorar. Las críticas, como siempre digo, constructivas, suman y se agradecen. Y si en algún momento damos un dato que hay que corregir, se corrige, no hay ningún problema. Para los que no me conocen, me presento rápido, breve, simplemente para que vean que esto no es un hobby, esto es una profesión para mí, yo me lo tomo muy en serio. Mi nombre es Andrés, soy profesor de la modalidad técnico profesional, o sea, estudié el profesorado, soy técnico en instalaciones y equipos electromecánicos, soy instructor de formación profesional, estudié el instructorado y además ejerzo como instructor. Doy cursos de refrigeración y electricidad hace más de 10 años y también me sigo capacitando continuamente porque esto es un aprendizaje que nunca termina, ¿no? Como leí una vez, la refrigeración es un océano donde algunos apenas estamos nadando en la orilla. Y este es un canal relativamente nuevo que viene creciendo un montón, así que gracias a todos ustedes por el apoyo. Gracias totales.